Hola, soy Jordano Sagan. Alguna vez fui creyente, hoy soy ateo agnóstico, ya expliqué lo que significa esto. Sé que algunas personas tienen algo de problemas con esto, pero bueno, lo pueden dejar en comentarios, yo ya lo expliqué. En esta serie de videos estoy tratando de leer partes de la Biblia con la interpretación que ahora tengo desde fuera del cristianismo. Yo estudié mucho la Biblia en su tiempo y hoy la estudio todavía, sigo estudiándola no tanto como antes, desde un punto de vista más académico. Y quiero compartir con ustedes, ir leyendo en el momento, haciendo este ejercicio de deconstrucción. Deconstrucción no es lo mismo que destrucción. Hay personas que dicen, oh, estás destruyendo. No, no estoy buscando destruir, sino más que nada analizar el por qué creemos ciertas cosas eh, que ni siquiera están en el texto. Hay creencias del cristianismo, de cualquier cristiano que tú le preguntes, y te va a decir ciertas creencias sobre este texto que voy a leer que no aparecen en la Biblia. Y bueno, lo vamos a revisar, va a ser un ejercicio entretenido y en este caso voy a hablar de la famosa historia, probablemente la historia más famosa de toda la Biblia, que es la del Arca de Noé. Lo más común siempre es ver gente que comenta estos versículos o esta parte de la Biblia desde un punto de vista científico y mostrar lo poco científico que son estas cosas, o sea, lo imposible que sería el diluvio. Yo lo que quiero hablar no es de la imposibilidad del diluvio, que para mí es algo que no está en discusión, o sea, es imposible un diluvio, categóricamente, científicamente no puede ocurrir. Pero yo quiero hablar de cuál es el mensaje del diluvio. Si tú le preguntas a cualquier persona de la religión cristiana, te va a decir que el mensaje del diluvio es que nos arrepintamos, que escuchemos el mensaje de Dios para no quedar fuera de, bueno, no ser castigado básicamente, pero, pero poder optar, ¿cierto?, a esta misericordia, a este premio que es salvarse de algo muy malo que podría ocurrir. Y si nosotros escuchamos y obedecemos, vamos a estar bien. Eso es el mensaje que cualquiera tendría. Entonces voy a empezar a leer. Dice en el capítulo 6 de Génesis, comienza con un título que dice La maldad de los hombres. Esta es la versión Reina Valera, que es la que me gusta. No, no es la que más me gusta. Voy a cambiar a la que sí más me gusta, que es la NBI, que por ahí está. Ahí está. Eso. La nueva versión internacional me gusta más que la Reina Valera porque creo que está mejor traducida. A ver, la letra está un poquito pequeña. Y ahí está más grande. Entonces dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. O sea, se creía en esta parte de la Biblia que antes de que ocurriera esto, los hombres vivían 900 años, vivían mucho más tiempo, y aquí es como que explican, no, es que en realidad nosotros no vivimos más que 120 años, porque aquí lo dice, o sea, Dios quiso que el hombre ya no viva más de 120 años. A pesar de que tenemos muchos ejemplos de la historia de personas que han vivido más de 120 años. Uno busca en Google y siempre va a decir, ah, mira, esta persona de China o de algún lugar, ¿cierto? Es la persona más longeva porque vivió 122 años. ¿Sí? Tampoco aquí nos podemos pasar mucho, pero sí, se puede vivir más de 120 años. Y probablemente va a pasar más con los avances científicos. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, ¿sí? Estos son los famosos Nefilim, que hay gente que inventa todo un cuento ahí medio extra, bueno, basado en Enoch también, gente que cree que habían gigantes y hay muchas como teorías de conspiración por ahí que he visto nombradas. Y estos gigantes dice que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. ¿Sí? Aquí dice, me duele. En la Reina Valera entiendo que dice Dios se arrepintió. Aquí no dice se arrepintió, sino que dice que me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor.
el diluvio, dice. Esta es la historia de Noé. ¿Sí? Había un señor ahí, Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Estamos contando. Estaba Noé, tenía 3 hijos. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera, dale las siguientes medidas. Y da las medidas, ¿cierto? Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir todos los seres vivientes bajo el cielo, todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Hablamos que estaba Noé, sus 3 hijos, su esposa, sus nueras, o sea, 8 personas. Dice, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, de todos los seres vivientes. Ojo, no son algunos animales, no es que los dinosaurios no alcanzaron a entrar, no, dice de todos. O sea, si hubiera habido dinosaurios tenían que entrar, porque dice todos los seres vivientes. ¿Cierto? Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado, de animales que se arrastren por el suelo para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. ¿Sí? Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Muchas veces se dice, mira, que Noé fue predicando a la gente y la gente no quería escuchar. Siempre vemos esa parte de la historia que dice que Noé, mientras construía el arca, la gente iba a burlarse. La gente de los alrededores, que eran malvados, ¿cierto? Iban ahí y se burlaban de Noé y le decían, jaja, estás loco, ¿cierto? Los locos que construyeron el arca. Y no querían escuchar. Y Noé les decía, arrepiéntanse, súbanse al arca. Pero en el mensaje aquí vemos que nunca hay una invitación a nadie a subirse al arca. O sea, en este momento Dios ya había decidido acabar con todo. Eso es lo que dice. Voy a acabar con todo y con la tierra. Entonces no había tal cosa como oportunidad de salvarse. Que siempre vemos eso. ¿De dónde viene esta idea de que Noé predicaba a la gente y les decía que se salvaran? Esto viene de las películas. En las películas de Semana Santa se pasa esto, pero esto no pasa en la Biblia. En la Biblia no hay ningún momento donde la gente pueda arrepentirse y subirse al arca. Eso no está en la historia. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales, pues, lleva 7 machos y 7 hembras. Aquí hay una diferencia con el capítulo anterior donde dice lleva una pareja de cada animal. ¿Ok? Y aquí está la clave. Dice, de todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras. Pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Y bueno, aquí también hay indicios de que viene de mitologías distintas. O sea, el primer capítulo viene de una parte de la historia donde dice que es un animal de cada pareja. Y este otro viene de otra tradición, de otro pueblo probablemente, de otro escriba que escribió esto diciendo que era 7 parejas de cada animal limpio. Pero ojo, que la lista de animales limpios se establece mucho tiempo después. O sea, en esta misma historia está el arca de Noé, después viene la torre de Babel, después viene Moisés con Egipto y escapan de Egipto. Y después de que escapan de Egipto, mucho tiempo después en Levítico se establece esta lista de animales limpios. Entonces, ¿cómo Noé podía saber qué animales eran limpios? En el tiempo del arca de Noé no había forma, o sea, no era parte de lo que existía, no existía esa información, pero de alguna forma le dio la instrucción, trae los animales limpios, ¿sí? Los que voy a establecer 1000 años en el futuro, pero bueno. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque esta historia fue escrita después de la lista de animales limpios, por eso tiene este componente. Ahí donde está explicando cómo Dios quería eso para la gente que ya sabía esa otra parte. Y dice, porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Y Noé hizo todo de acuerdo a lo que el Señor había mandado. Tenía Noé 600 años, bueno, es lo que decíamos, cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, 8 personas, de los animales puros e impuros y las aves de todos los que se arrastran por el suelo, entraron con nuevo en parejas,
macho y hembra, tal como Dios lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Y bueno, decía cuando Noé tenía 600 años, precisamente el día 17 del mes segundo, llovió mucho. Versículo 13 dice, el mismo día entraron en el arca Noé y sus hijos Sem y Jafet y su esposa y sus 3 nueras. Y aquí es como que la historia se reinicia. ¿Por qué se reinicia? Porque quienes recortaron estas dos historias fueron pegando y pegaron partes que eran de las dos historias que se repetían. ¿Sí? Eso lo pueden buscar en la hipótesis documentaria. Búsquenlo, hay un canal muy bueno en español que se llama Investigando la Historia, donde lo explica muy claramente en una pizarra, que es la hipótesis documentaria del Pentateuco, y ahí explica por qué hay partes que se repiten en la historia del Génesis, que se repiten en el Arca de Noé, y es porque viene de dos tradiciones distintas, dos mitologías distintas que fueron tijereteando y las juntaron, y por eso se repiten partes y las cuenta distinto. En una parte es una pareja de cada animal y en otra parte son 7, es porque eran historias diferentes. Entonces dice que entraron macho y hembra. Luego el Señor cerró la puerta del arca. ¿Sí? Es interesante. Aquí, así como, ¿quién cerró la puerta del arca? La cerró Dios directamente. O sea, ¡pum! Se cerró, ¿cierto? Mágicamente detrás de ellos y ellos quedaron dentro. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, se elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos, o sea, el Everest, todo. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes, domésticos, sobre todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo, y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los grandes, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 140 días. Podía haber mencionado a los gigantes, ¿sí? Ya que era tan importante eliminar a los gigantes, podía haber dicho acá y morir a los gigantes. ¿Sí? Como que queda el misterio, así como, ¿qué pasó con los gigantes? Pero ¿qué puedo decir de esto? O sea, ¿cuál es la justicia de que si la gente, la humanidad, ¿cierto?, corrompió la tierra y eran malos, a pesar de que no había ninguna instrucción previa? O sea, no había una ley, Dios nos había presentado ante ellos, al menos no es lo que dice el texto. A los pueblos cercanos nadie sabía de qué quería Dios, que era malo. Pero bueno, a Dios le pareció que era malo. Eso también es otro indicio de que esta historia es posterior a la ley. ¿Okay? Entonces, esta gente no cumplía la ley que todavía no existe y fueron castigados los animales, las plantas. Todo tenía que morir por la maldad del humano. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia de que si yo cometo un acto que no está bien, ¿sí? Que nadie me dijo que estaba mal, pero bueno, alguien viene y dice está mal, por lo tanto voy a matar a tu perro y tu gato y tus vacas y a los del vecino y absolutamente todo? Esa es mi gran crítica de esta historia. O sea, ¿por qué matar a todos? ¿En base a qué? ¿Cuál era la ley que ellos rompieron? ¿Dónde estaba escrita? ¿Cómo podían conocerla? ¿Cuáles eran las instrucciones que ellos no siguieron? Dice, Dios se acordó entonces de Noé, como que Dios se le olvidó a Noé. Pasó el tiempo y Dios, así como estaba, no sé, leyendo el Godly Times, así que estaba leyendo noticias. ¡Oh, Dios, Noé! Se me olvidó. Entonces se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Todavía hace la diferencia entre los animales domésticos y salvajes, no eran lo mismo. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo, bueno, y hizo que dejara de llover. Después el arca se situó sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes 10 pudieron verse las cimas de las montañas. Imagínate, el primer día del mes 10, o sea, estuvieron 10 meses en el arca donde tenían que comer, tenían que mantener a todos los animales, 7 parejas de algunos, una pareja de otros, donde sabemos que hay muchos animales que no viven más de 3 meses y además se reproducen y necesitan mucha comida.
Bueno, todo esto apareció mágicamente. No quiero ahondar mucho porque quiero más en el mensaje moral de esto. Y bueno, dice que después Noé abrió la ventana, soltó un cuervo. El cuervo salió, ¿cierto? Y más allá dice que soltó una paloma y cambió el mensaje, ¿cierto? Cambió el animal. En uno es un cuervo, en otro es una paloma. Después salieron del arca de Noé. Él y sus hijos, su esposa y sus nueras, también salieron todos los animales, las criaturas, y no se comían, así salían los tigres y andaban al lado de los conejos, y andaban nomás, y no había nada que comer, no habían plantas, no habían herbívoros, no habían presas, pero bueno, salieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie, y luego Noé construyó un altar, sobre ese altar ofreció holocausto a animales y aves puras. Imagínate los poquitos animales que habían, además dijo, bueno, vamos a sacrificar a algunos. Y cuando el Señor percibió el grato aroma, imagínate, Dios sintiendo olor, característica completamente humana, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa durante su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivos como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío, calor, verano, invierno, días y noches. Entonces ahí como que establece el cómo va a funcionar el clima. Y bueno, y Dios le dijo a Noé y sus hijos, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, vayan a trabajar de nuevo. ¿Sí? Ahí están las camas que les preparé, vayan a multiplicarse y todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo de ustedes. ¿Sí? Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todo estará bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo eso. Pero no deberán comer la carne con sangre. Bueno, aquí empiezas como las reglas más levíticas, ¿cierto? De la ley de Moisés, de no comer la sangre, que después los hebreos adoptaron. Quiero saltar un poco hasta el final. Y dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes, con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto en la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciendo a Noé, esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Y bueno, ahí termina la historia del arca, con esta parte del arco iris, que también es muy importante para mucha gente. Ahí explica, como en todas las mitologías, ¿cierto? Trata de explicar los fenómenos naturales, y aquí tratan de explicar por qué hay arco iris. Hoy sabemos que los arcoíris se producen por la descomposición de la luz. La luz tiene un espectro donde nosotros captamos los colores y bueno, siempre existió mucho antes de la posibilidad de estar esta historia. La luz se ha comportado exactamente igual desde que existe la luz. Pero otra de las cosas que se dice mucho, ¿cierto? En el cristianismo es que es el arco iris es para recordarnos a nosotros de que Dios no va a hacer un diluvio otra vez. O sea, no dice que no va a matarnos a todos. Lo que dice aquí es que la próxima vez que los mate a todos no va a ser con un diluvio. Yo los voy a matar cuando quiera, pero no voy a hacerlo de la misma forma. Voy a tratar de ser más creativo la próxima vez y los voy a hacer un genocidio de otra forma. Ese es el pacto. Y el arco iris, según lo que dice acá, es para que Dios se acuerde. O sea, cuando Dios vaya y diga, voy a matarlos a todos, así como se acordó de Noé, y va a decir, oh no, pero hay un arco iris. Entonces, como veo el arco iris, me acuerdo del pacto. Dice acá, dice, me acordaré del pacto. No dice, es para que ustedes se acuerden, es para yo acordarme. Voy a poner acá, es como cuando pones un post-it en un lugar, en tu muralla, ¿cierto? Para tú acordarte de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de esto? Independiente de las imposibilidades científicas, que ya dije que no quiero ahondar demasiado, es cómo nosotros tratamos de acordarnos de esto y la historia es distinta de cómo aparece realmente. Y uno la puede volver a leer y incluye
inmediatamente conceptos que te han enseñado otras personas, pero en ninguna parte dice que había un chance de salvarse del diluvio, de que había para arrepentirse. Y además, ¿arrepentirse de qué? Previo al diluvio nunca hubo una ley, nunca hubo una lista de instrucciones para que la gente siguiera. O sea, los 10 mandamientos ocurren mucho después de esto, en otra generación de gente. Y claro, uno podría decir, esa gente está defraudando a Dios porque Dios les dio instrucciones claras y ellos las quebrantaron. Acá, ¿en qué momento Dios les da instrucciones a la gente para juzgarlos después y castigar a los animales incluso de acciones humanas injustas, o sea, injustamente juzgadas? No hay un lugar, un momento donde eh, un juicio o algo. O sea, para mí me parece inmoral, me parece ilógico y me parece que no es una bonita historia. Es una historia bastante mala donde aquí murieron todos. Por ejemplo, niños. ¿Qué pasa con niños lactantes? ¿Ellos murieron? Claro. Dicen que no se puede decir esto en YouTube. Ahí voy a ver, quizás mi canal me lo van a... Por decir estas palabras que lamento que no se puedan decir. Soy un fiel defensor de la libertad de expresión y me parece que uno debería poder discutir temas mientras no esté haciendo un daño a otras personas. Pero bueno, dicen, otros canales hablan de desvivir cuando describe lo que le pasó a estas personas, a estos bebés que nunca habían tenido algún tipo de pecado, alguna culpa. Dios podía haber, por ejemplo, haberle dado un infarto a toda la gente mala en vez de un diluvio y vamos y ¡pum! Infarto a todo el mundo y todos caen desmayados y listo. O los convierte en una estatua de sal, como ya se ve en otras partes. Estatua de sal y todo el mundo, y ahora hay sal, además que era tan escasa en esos tiempos. Eh, y se soluciona el problema. No se soluciona. Y además, el objetivo del diluvio, ¿cierto?, es acabar con la maldad del hombre. Y pasan 2 capítulos y de nuevo el mundo está lleno de maldad. No hubo una solución permanente. O sea, Dios va, dice, tengo rabia, estoy arrepentido. Bueno, dice, no estoy arrepentido, me dolió, le dolió, una característica humana, haber creado al hombre, por lo tanto lo voy a descrear, voy a eliminar a toda esta creación que yo hice, porque es mala, y después vuelve a ser mala. Entonces, falló, hizo algo que no quería o quería que fallara, no sé. ¿Cuál es el objetivo? No hay ninguna moraleja. La moraleja de esta historia es que no hay ninguna, ¿sí? Básicamente. Y bueno, ese es el video de esta semana. Perdón por no haber grabado la semana pasada, estaba de viaje. Espero ser más regular ahora con las lecturas de los domingos. Y esto fue la lectura bíblica de la semana. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si les gustan mis videos. Pueden comentar, ¿cierto?, ahí en la caja de comentarios. Perdón por mi setup. Se me corta la imagen un poco. Estoy tratando de regular estas cosas, de hacer que se vea mejor, que se grabe mejor. Y nada, coméntenme de otros temas. Próximamente se viene la Torre de Babel, Éxodos y un montón de otras historias de la Biblia que quiero también deconstruir y comentar. Y nada, los espero la próxima semana. Soy Giordano Sagan y hasta la próxima.